Hola, ¿cómo están? Buenas noches, 20 horas en punto. Comenzamos una nueva edición de Agenda Económica de este miércoles 31 de julio. Terminamos el mes y terminamos revisando lo que podría ser o podríamos denominar un super miércoles, porque es verdaderamente impresionante la cantidad de datos que hemos tenido hoy día para analizar, tanto en Chile como en el extranjero. Por supuesto, el último que conocimos fue hace poquito rato atrás, la decisión del Banco Central de Chile, por supuesto, de mantener la tasa de interés en 5,75% luego de un año completamente seguido de bajas. Recordemos que fue en julio del año pasado donde comenzó el proceso de recortes y ahora empezamos con las pausas. También hoy día tuvimos desde el INE, por ejemplo, el dato del desempleo. También tuvimos informe de finanzas públicas que lo entregó el ministro Mario Marcel en el Congreso. Tuvimos decisiones de política monetaria en Estados Unidos con la Fed, también en Japón. Bueno, una cantidad de datos verdaderamente impresionantes y que vamos a comenzar a analizar con lo que yo les comentaba. Mira, vamos a empezar a revisar lo que ocurrió hace poquito rato atrás con este comunicado que entregó el Banco Central a las 6 de la tarde y que nos comentaba justamente esto, lo que vemos acá, que luego de un año de bajas consecutivas que comenzaron en julio del 2023, miren, la trayectoria clarísima. Bajas en todas y cada una de las reuniones de política monetaria que se dieron desde julio del año pasado hasta julio de este año, donde el Banco Central decide mantenerla en 5,75%. Pone el freno el Banco Central, ya venía desacelerando un poquito, bajando la velocidad de los recortes hace un par de reuniones y ya definitivamente nos quedamos en 5,75%, que está en línea más o menos con lo que señalaba parte del mercado, que estaba bien dividido, pero que, por ejemplo, en la última encuesta de operadores financieros, esta opción se había impuesto levemente. Pasemos a revisar también qué fue parte de lo que comentó el Banco Central al publicar esta decisión a las 6 de la tarde. Esto es parte de lo que señalaron en el comunicado, que comienza diciendo: el Consejo estima que de concretarse el supuesto del escenario central del IPOM de junio, la TPM, la tasa de política monetaria, habría acumulado durante el primer semestre el grueso de los recortes previstos para este año. Eso ya lo habían comentado, por supuesto, en el último IPOM. La decisión de mantenerla en esta reunión es congruente con la estrategia considerada en el escenario central de dicho informe, el cual prevé que la tasa de política monetaria seguirá reduciéndose, pero dentro de este horizonte de política monetaria. Eso es parte de lo que señaló el Banco Central que conocimos hace poquito rato atrás a las 6 de la tarde. Es parte de lo que queremos comenzar a analizar en profundidad junto con también lo que señalábamos, otros datos que conocimos durante este día. Y para hacer ese análisis en profundidad nos acompaña acá en el estudio de Agenda Económica Pablo Méndez, quien es gerente de la Raín Vial Estrategia. Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Hola, un gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, y entiendo también que estrenándose más o menos en este cargo, así que felicitaciones. Efectivamente, muchas gracias. Gran desafío, pero feliz de lo que viene. Y te deseo mucho éxito en eso. Muchas gracias. Pablo, comencemos. Yo decía que, por ejemplo, en el último informe, en la última encuesta de operadores financieros, fue esta la opción que se había manifestado mayoritariamente, pero estaba muy dividida la opción. ¿Esto los sorprendió a ustedes? ¿Es parte de lo que esperaban o ustedes esperaban un recorte? Sí, mira, al momento que estamos hoy día en términos de política monetaria, ya diríamos que, y como lo dijo el Banco Central durante el último comunicado, no este que pasó, sino el anterior, gran parte de los recortes de tasas ya se materializaron. Entonces el Banco Central ahí lo que está diciendo, la pega ya la hicimos en términos importantes, y lo que queda acá son ajustes que van muy en el margen, que al final sorpresa son 25 puntos base, no generan un cambio relevante en términos de, bueno, al final de precios de mercado. Y la pregunta es, bueno, ¿hacia dónde va el Banco Central? En base, ¿cierto?, a las últimas temas de información que uno puede ver internalizados los precios de los activos, son tasas llegando al 5%, que si uno se lo remonta, por ejemplo, a comienzos de año, eran más recortes, ¿ya? Y eso naturalmente responde a la configuración del panorama internacional, el tema Fed, que bueno, también ocurre hoy día. Hoy día, pensando en lo que nos queda justamente, ya gran parte lo dijiste, de los recortes se han decretado. ¿Cuántos podríamos ver, cuántos más recortes y cómo se podría dar esta tendencia de aquí a final de año? Sí, mira, lo que tiene internalizado hoy día el mercado en términos de precio activos financieros,
bueno, también la encuesta de operadores financieros, es un recorte por ahí fin de año, también está tipo enero, y después durante el curso del próximo año otros 3 recortes adicionales, es decir, la tasa de política monetaria llegando a 5, ¿ya? Que es un tema interesante porque lo que dice el Banco Central respecto a todas sus estimaciones de tasa política monetaria neutral es que es una tasa del 4%. Entonces, eventualmente podría haber más recortes, pero hay otros factores que están llamando a la cautela, que es lo que ha pasado también con el tema tipo cambio, que se ha vuelto más volátil, el tema del precio de la energía, que es una noticia más bien reciente, y también todo el panorama internacional que, como es Chile, con una economía pequeña y abierta, hay que estar también ahí bastante pendiente. ¿Era esperable quizás que, dado la división que había en el mercado, se hubiera reflejado también esta división dentro del Consejo? Te pregunto porque al final la decisión fue unánime, o sea, estaba bien claro en el Consejo que la decisión era mantener. Sí, yo pienso que, a ver, un tema que al final del día que implicó y que generó, ¿cierto?, tuvo como consecuencia esta decisión del Banco Central, es precisamente lo que ha pasado en el plano internacional. Sí. Porque históricamente, y ha sido muy raro que el Banco Central tenga una tasa muy parecida a lo que es la Reserva Federal de Estados Unidos. Y eso es, bueno, por una razón fácil de entender. Si Chile baja mucho las tasas respecto a Estados Unidos, el tipo de cambio te pega coletazo, Claro. y eso tiene efectos sobre el tema de inflación, que es, bueno, el mandato del Banco Central de Chile. Entonces lo que hoy día pienso que están articulando es precisamente que este diferencial de tasa se vuelva a generar, en el sentido que el Fed, ya dando señales cierto recorte de tasa, el Banco Central de Chile con una postura un poco más cierto moderada respecto a futuros recortes, y eso permite que se normalice cierto esa diferencia que históricamente ha sido 150 puntos base, 100 puntos base, que si uno piensa es razonable de un punto de vista economía emergente chilena, que naturalmente la moneda tiene que tener un mayor tasa, mayor carry. Tú lo traes a colación, lo que ocurrió con la Reserva Federal. Hoy día habló el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y de cierta forma empezó a abrir las puertas, empezó a allanar el camino a lo que podría pasar respecto a la trayectoria de la política monetaria allá en Estados Unidos. Yo los quiero invitar a escuchar parte de lo que señaló el presidente de la Reserva Federal hoy día también, durante la tarde, eso de las 3 de la tarde más o menos de hora local, lo que señaló el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. La sensación general del comité es que la economía se está acercando al punto en el que sería apropiado reducir el tipo de interés. En este sentido, dependemos de los datos, pero no se trata de responder específicamente a uno o dos datos. La cuestión sería si la totalidad de los datos, perspectivas y equilibrio de riesgos son coherentes con el aumento de la confianza sobre la inflación y el mercado laboral sólido. Si se supera esta prueba, podría plantearse una reducción del tipo de interés en la próxima reunión de septiembre. Could be on the table as soon as the next meeting in September. Si viéramos, por ejemplo, que la inflación baja más o menos en línea con las expectativas, el crecimiento se mantiene razonablemente fuerte y el mercado laboral se mantiene en su condición actual, entonces yo pensaría que un recorte de tipos podría estar sobre la mesa en la reunión de septiembre. A rate cut could be on the table at the September meeting. Pablo, ¿podríamos decir que ya la Reserva Federal de alguna forma está avisando, pero sin quemarse completamente de esta opción? Está efectivamente apaleando el loco. Está preparando, ¿cierto?, el escenario para recorte de tasas, que al final era algo que hoy día era esperado, y lo que tiene el mercado también preciado es precisamente septiembre. Hoy día era un mal momento para hacer movimientos, precisamente porque todavía el Consejo está muy dividido respecto a si era uno o dos recortes de tasas. Entonces, si hacían un recorte, ya habrían el espacio para otro adicional durante el curso del año. Segundo, asegurarse la convergencia inflacionaria. La inflación todavía está del orden del 3%, expectativa inflacionaria también que son del orden del 2,2%. O sea, ya están relativamente ancladas las expectativas, pero falta, ¿cierto?, ahí la última milla. Y tercero, que esta reunión, a diferencia, ¿cierto?, de las que son de junio, bueno, también septiembre, viene sin proyecciones económicas por parte de los consejeros. Y eso es importante porque al final del día esas proyecciones económicas revelan información para el mercado que es importante para conformar expectativas. Entonces, sin esa herramienta, la mejor opción era, pues hay que esperar, esperemos el tema de inflación, vamos bien. Y la economía, si uno piensa, ha andado bien en Estados Unidos, las últimas cifras se han tendido más bien a moderar,
pero esta idea de recesión, ¿cierto? Toda esta historia de landing, de soft, hard, esta cuestión ya como que la economía anda bien, ergo, ¿cierto? El Banco Central ha tenido la posibilidad de navegar, ¿cierto? En este escenario relativamente calmo, se ha ido cumpliendo el escenario base. Y bueno, recortes de tasa, ¿cierto? Que son 25 puntos base para este año y una tasa llegando a niveles del 4%, que es lo que tiene también a nivel de precios activos. Y yo pienso que ahí viene un punto interesante, que es la misma línea de lo que ha pasado también con el Banco Central de Chile. Fíjate que las tasas de política monetaria neutrales de los bancos centrales, que es, o sea, que en equilibrio en 5 años vamos a llegar a tal tasa, el Fed ha dicho que es 2,75 y el mercado piensa que va a llegar a 4. O sea, hay una diferencia ahí de 125 puntos base. Bueno, el mercado es re malo priceando el tema de recorte de tasas por parte del Fed, siempre hay errores, pero el punto de fondo acá es por qué el Fed al final no ha hecho este ajuste más alto, porque el argumento es pandemia, ¿cierto? Cadena de suministro, etcétera, etcétera, pero al final todas las tasas terminales dependen de las condiciones económicas internas y eso, sumando y restando, si uno ve el caso de Estados Unidos, no ha variado mucho, una economía que depende básicamente de consumo. Pablo, quiero llevarte a la especialidad de ustedes. Estas situaciones ya de cara al segundo semestre cambian la perspectiva en términos de lo que ustedes están recomendando, por ejemplo, a sus clientes en términos de cómo, dónde poner el ojo en términos de inversiones de activos. Yo te diría que confirma el posicionamiento en general que tenemos hoy día recomendado. Porque, a ver, acá siempre al momento de conformar un portafolio hay que ver el precio relativo de los activos. Y hoy día ocurre una particularidad que, para poner los números como bien prácticos, no se ve usualmente, que es si uno invierte, por ejemplo, en un bono investment grade, un bono de una buena empresa, para que se imaginen la casa así tipo Coca-Cola, eso te paga una tasa en dólares del 5%, aproximadamente. Históricamente Estados Unidos te paga, el mercado renta variable aproximadamente un 7% ha sido el promedio histórico, ¿ya? Hoy día pasa también que las valorizaciones en Estados Unidos están sumamente altas, entonces uno podría pensar algo menos que 7. Entonces la pregunta es, ¿quiero asumir riesgo de algo menos de 7 o quiero un movimiento más seguro y ir por ese 5%? Y la respuesta a nuestro parecer, dado el panorama de riesgo, dado cierto cómo se ha venido configurando el escenario, este tema de tasas hoy día que están más altas, que hace 10 años atrás si hablábamos de tasas era un pecado capital, hoy día son tasas que son totalmente razonables y atractivas y por esa razón hemos ido configurando los portafolios con más renta fija de lo que podríamos haber estado acostumbrados hace una década. Y a nivel local, quiero llevarte a también otra de las noticias que conocimos hoy día, que fue este informe de finanzas públicas. Yo no sé cómo eso se enmarca en lo que señaló, por ejemplo, el ministro Marcel, que tampoco es una sorpresa, pero que ajusta de cierta forma levemente a la baja el crecimiento para este año. ¿Te parece coherente lo que se señala? Sí, o sea, al final del día hay daño económico que es difícil generar, ¿cierto? Una recuperación a nivel de confianza. La incertidumbre económica es cierto que ha caído, hay mejores cifras en el margen, por ejemplo lo que sale hoy día en el INE, pero si uno ve cierto el panorama cierto desde arriba, todavía hay una economía que es frágil, una tasa de desempleo que no ha aumentado, pero es un nivel también elevada, y eso es cierto fiel reflejo de que la situación económica está bastante compleja, ¿ya? Por eso también la necesidad en su momento del Banco Central de recortar tasas y hacia adelante también algo más. Pero bueno, eso uno puede pensar de un punto de vista económico, ok, la situación no está bien, pero eso no significa necesariamente que las perspectivas para los activos sean negativas. Al estar invertido hoy día en renta fija con estas tasas de política monetaria, hoy día uno puede acceder, ¿cierto?, a una estrategia en renta fija con un devengo de UF más 4, que es sumamente atractivo, y también acceder a instrumentos de renta variable, IPSA, que todavía están transando con múltiplos baratos. Bien, bien interesante eso. Pablo, quiero también llevarte un poquito a lo que tú lo mencionaste, conocimos otros datos también, el empleo, por ejemplo, que se ve bastante débil, también conocimos las cifras sectoriales del INE. ¿Qué están esperando ustedes para
el IMASEC que vamos a conocer mañana y cómo cerraríamos entonces el trimestre en la visión de la Reinvial. Mira, el equipo que yo formo parte, que es el equipo de estrategia que actualmente estoy liderando, nosotros nos encargamos de la parte de estrategias de inversión. Toda la parte de visión macroeconómica, no tenemos exactamente proyecciones, ni mucho menos, eso es más bien materia del departamento de estudios. Así que ahí prefería, no tengo proyección, así que no ahí te mentiría. No hay problema. Sí. Para terminar, quiero hoy día un cliente, entonces, con todos los datos que tú me has dado, ¿cómo debería hoy día dividir su portafolio en términos de renta fija, renta variable, Chile, en extranjero? Sí, buena pregunta. A ver, pensando en términos generales, un portafolio global, imaginémonos algo más bien balanceado. Solamente uno cuando piensa balanceado también 50% renta fija, 50% renta variable. Hoy día hace más sentido que nunca estar invertido, por ejemplo, en instrumentos de renta fija local. Por la misma razón que te comentaba, o sea, si tenemos una tasa base que es atractiva, hace todo el sentido. Y eso también es otro tema que quizá es importante mencionar, porque mucha gente durante todo este periodo, bueno, año pasado, con tasas de niveles de 11 a 25, era literalmente, bueno, una apuesta, un movimiento muy seguro, pero hoy día esas tasas, bueno, ya lo vimos, están en niveles más bajos, y si uno invierte en renta fija, uno se queda enganchado a esa tasa de UF más 3.8, UF más 4 por más tiempo. Entonces hace sentido hacer ese movimiento de, ¿sabes qué? Ya los depósitos hicieron lo que tenían que hacer, vámonos a renta fija. Y lo segundo, en tema internacional, siempre es bueno tener, pensando un inversionista en peso, tener dólares. El dólar es un buen seguro contra accidentes, en el sentido que, ¿sabes qué? Si estoy, por ejemplo, invertido en Estados Unidos. Estados Unidos cae, pero igual tengo ese efecto hedge natural por la depreciación del tipo de cambio. Entonces son ese tipo de cosas que hay que ir viendo en un portafolio, que no es tan trivial. Al final un portafolio es como un concepto de sinergia, ¿cierto? Que la sumatoria sea más que los elementos por separado, entonces por eso es importante también nosotros reforzamos eso, el estar asesorados correctamente. Por supuesto. Pablo Méndez, gerente de la Reinvial Estrategia, muchas gracias por ayudarnos a hacer este primer análisis que siempre tenemos acá en Agenda Económica y también aprovechar un poquito de orientar a la gente que nos ve respecto a cómo se va configurando de cara al segundo semestre los portafolios, las inversiones, los activos. Oye, fue un gusto, Orlando. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, nosotros llegamos hasta acá, vamos a una breve pausa, pero ya continuamos con más informaciones acá en Agenda Económica. Ya estamos de vuelta acá en Agenda Económica y pongan mucha atención porque vamos a revisar lo que va a ocurrir mañana o a partir de mañana, porque este 1 de agosto entra en vigencia la denominada Ley Carin, una ley que sanciona el acoso y maltrato laboral, entre otras muchas conductas. Empieza a regir de mañana, trae varios cambios, tanto para las empresas, pero también, por supuesto, los colaboradores, los trabajadores tienen que estar muy atentos. ¿Cuáles son las conductas que se sancionan? ¿Cuáles son los cambios que deben implementar y los protocolos que deben implementar las empresas? Todas esas consultas nos las responde Pilar Gutiérrez. Esto nunca debió haber pasado y nunca debe volver a repetirse. Fueron las palabras del presidente Gabriel Boric cuando se promulgó la Ley Carin, normativa que lleva el nombre de la mujer que se quitó la vida luego de sufrir hostigamientos en su trabajo y que fortalece la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y de la violencia en el trabajo. Luego de 7 meses preparando su implementación, desde el 1 de agosto entra en vigencia la medida. Lo que hemos estado haciendo es prepararnos a través de la emisión de instructivos, reglamentos, circulares, dictámenes, de capacitaciones. Estos elementos que son súper básicos van a hacer un cambio cultural importante que va a promover la igualdad de oportunidades al interior del trabajo. La ley establece que el acoso laboral ya no tiene que ser reiterado, basta una ofensa para denunciar, ya sea ante el empleador o con la inspección del trabajo. También que el acoso puede ser cometido tanto por personas del ambiente laboral como por externos. Este último caso, sin embargo, todavía genera dudas sobre cómo proceder. En esos casos la ley, lamentablemente, más que lo único que hace es dar una definición de que ese tipo de acoso también va a significar una violencia en el trabajo. Cuando nos enfrentamos con un cliente o un usuario en donde no hay un empleador, la investigación la va a tener que llevar a cabo la empresa, pero no va a haber la posibilidad de entrevistar al cliente. Los que le hemos asesorado es decirles de que creen protocolos
internos adicionales en el fondo a esta ley Karin para el manejo de situaciones como podrían ser qué hacer en caso de que un cliente grite. Otras interrogantes aluden a cuáles son las actitudes que califican como acoso. Son algunas de las consultas que más reciben quienes asesoran a las empresas en estos temas. Por ejemplo, ¿le puedo dar una retroalimentación negativa a un trabajador porque está con un desempeño inapropiado? La respuesta es que sí. Lo que no es apropiado es decirle, usar adjetivos que califican eso sin tener, por ejemplo, datos. Lo que no puedo hacer es mandarle un mensaje a las 4 de la mañana diciéndole, oye, ¿cómo van tus objetivos? Sino que tengo que hacerlo en las reuniones formales de seguimiento. Otro ejemplo de cosas que nos han preguntado es respecto a los apodos. En Chile somos muy buenos para tener apodos para las personas y algunos apodos lamentablemente tienen una connotación negativa o la gente no percibe que tiene una connotación negativa. Lo que le hemos dicho es pregúntenle a las personas cómo quieren que lo llamen. La empresa debe actuar de forma inmediata ante una denuncia para el resguardo de la potencial víctima, aunque la investigación no haya finalizado. Pero además deben contar con protocolos de prevención, por lo que distintas organizaciones han trabajado en documentos para orientar sobre estos temas. Este conjunto de recomendaciones y de modelos de protocolos y de guías de acción van a ser muy propicias para poder tener una rápida y efectiva implementación de la ley Karin. El marco legal es un pilar, la cultura es mucho más que eso, la cultura tiene que ser de respeto y yo creo que en general las personas tienen sentido común, saben cuando actos son impropios, pero el problema es cuando esos actos impropios se han normalizado y ese es el trabajo profundo que van a tener que hacer las organizaciones. Pero también han surgido otras plataformas, como un videojuego al que se puede acceder a través de la página web de Mutual Capacitación. Esto se trata de una aplicación que los trabajadores bajan desde sus teléfonos celulares o desde su computador y se capacitan en ley Karin jugando. ¿Jugando cómo? A través de preguntas de verdadero y falso, a través de trivias, a través de ruletas que van haciendo preguntas, etcétera. Son temas que quienes tengan dudas pueden resolver mediante esta plataforma, ingresando a la página de Chile Mujeres, donde la guía de prevención ya está disponible, o también a través de la web de la Subsecretaría de Previsión Social. Información muy importante que va a comenzar a regir mañana, 1 de agosto, así que bien importante haber puesto atención a esa nota. Mañana en Agenda Económica AM, por supuesto, vamos a seguir con las informaciones. A las 8:30 vamos a conocer el IMASEC y lo vamos a estar analizando junto a todos los datos que hemos conocido también en Agenda Económica AM Radio. Nos vemos.